la fitoterapia clásica y su uso clínico. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo sobre los conceptos básicos de la fitoterapia de la medicina china. Vimos lo que eran las materias médicas, el Yao, vimos lo que son las fórmulas, así que esta semana vamos a basarnos en eso que compartimos la semana pasada y vamos a seguir profundizando en el entendimiento de cómo las materias médicas en una fórmula van a interactuar, ¿sí? Por lo tanto, vamos a recapitular el concepto de qué es una fórmula de la medicina china. Eh, la fórmula de la medicina china va a ser un conjunto de materias médicas las cuales las vamos a combinar, vamos a generar una formulación balanceada. Es decir, los antiguos, ellos comenzaron a entender cómo utilizar las materias médicas de forma separada, como qué reacciones le generaba a ellos consumir la canela, qué reacciones le generaba a ellos consumir el Angelica sinensis, ¿bien? Y esas reacciones se dieron cuenta que si las combinaban, dos o más materias médicas haciendo una decocción, em, es decir, tomando estas materias médicas, colocándolas en agua, hirviéndolas un determinado tiempo, generaban una reacción mucho más eficiente y más potente para el tratamiento de múltiples patologías. Por lo tanto, se comenzó a sistematizar el uso de las fórmulas en la medicina china. Y a, ellos comenzaron a dejar registros donde describían un conjunto de síntomas y signos que la persona podía estar refiriendo y luego indicaban qué fórmula iban a utilizar. Y de esa manera se comenzó a registrar, yo diría que de una manera muy organizada y muy sistemática, desde aproximadamente hace 2500 años. Comenzaron a registrarlo, dejarlo en pergaminos, dejarlo en de bambú, dejarlos en textos inscritos, que todo eso fue evolucionando hasta la época de Zhang Zhongjing, que es este personaje, y también es el nombre que tiene la academia, Academia Zhongjing. Entonces, nosotros le atribuimos la sistematización y la configuración de estas fórmulas a este gran personaje, Zhang Zhongjing, el cual tomó toda la información que existía previa a la dinastía Han. Estaríamos hablando del año aproximadamente 200 después de la era común, 200 después de Cristo. Y este personaje, Chan Chun-jin, entonces él sistematiza y organiza la información de una manera coherente, con la finalidad de que sus estudiantes, de que las personas de las generaciones posteriores pudieran entender cuál fue su razonamiento clínico al momento de prescribir la fórmula. Y este personaje describe detalladamente muchas de sus preparaciones, qué tipo de pulso tenían las personas, qué tipo de lengua, qué tipo de síntomas, y también describió de una manera organizada cómo era la evolución de las personas después de tomar la fórmula. De hecho, hay muchos casos que Kant escribe, le dimos la fórmula, generó sudoración y esto le ocasionó que tuviera este y este otro síntoma, el cual se lo tratamos de esta manera. No sé si estoy hablando de una manera muy hipotética, pero lo que me refiero es que él fue muy específico al momento de escribir el uso de las fórmulas que estuvieron en sus textos. ¿Se acuerdan cuál era el nombre de los textos que hablamos la semana pasada de Chan Chun-jin? ¿Alguna que se recuerde, que lo pueda escribir en el chat? Sería increíble, ¿sí? O si están viendo el video, la grabación, lo dejan ahí en comentarios. ¿Qué texto registraba este uso de fórmulas de la medicina china? Bien, entonces, todas estas fórmulas que fueron descritas en esa época, em, finalmente se le dio una gran importancia en la medicina china de aquel momento y comenzó a generar un impacto con las generaciones posteriores. Por lo tanto, las personas de la posteridad se dieron cuenta que estas fórmulas eran bastante eficientes, tenían pocos ingredientes, eran económicas y tenían alta efectividad clínica. De hecho, de ahí proviene el nombre de Jin. ¿Bien?
que, es, que son fórmulas que están basadas en la experiencia clínica, el Jin-Fan. Y ese Jin, esas fórmulas que tienen una experiencia y buena efectividad clínica, entonces fueron transmitidas de generación en generación. De hecho, en los años 700, 800, muchas de estas fórmulas, podríamos decirlo así, se transmitieron hacia los médicos y los practicantes de Corea y Japón. Por lo tanto, los japoneses tienen un uso muy avanzado de estas fórmulas de la época de Changjong, ¿sí? Espero que se vaya entendiendo. Si quieren, déjame, me escriben en el chat. ¿Se comprende lo que voy planteando? Jacinta coloca el Pen Cao Jing. Pen Cao Jing es un texto sumamente importante, pero el texto hace referencia al uso de las materias médicas de manera individual. Es decir, cómo se usaba la rama de canela, cómo se usaba Tanquay, la Angelica sinensis, cómo se utilizaba Chaihu, que es la fórmula que están viendo ahí, una de las materias médicas por separado. Y ese texto se le atribuye a este personaje mítico que se llamó Shannon, ¿bien? Pero el texto que yo me estoy refiriendo lo voy a escribir en el chat acá, y para los que estén escuchando la grabación, ahí se los voy a escribir también en la pantalla. Se llama el Shanghan Luan, o en su variación, Shanghan Zapin Luan, pero vamos a dejarlo como el Shanghan Luan, ¿sí? Y ese Shanghan Luan, entonces, fue un texto de gran importancia y gran referencia, y este texto fue considerado uno de los grandes clásicos de la medicina china. El que escribió Jacinta en el chat, el Ben Cao Jing, también es un clásico de la medicina china. Y este fue otro de los clásicos de la medicina china que enfatiza más el uso de las fórmulas, del diagnóstico y del tratamiento. ¿Sí? Así que ahí está esa relevancia. Entonces los médicos de aquella época comenzaron a estudiar cómo Chan Chun Jin utilizaba las fórmulas y se dieron cuenta que si entendían la lógica que Chan Chun Jin utilizó en su época, podían desarrollar una alta eficiencia clínica. Por lo tanto, las personas, eh, de hecho, de hecho, cuando yo estudié mi pregrado en la Universidad de Nanjing de Medicina China, tuve varios ramos del Shanghan Luan, tuve varios ramos del Jinko Yaolie, que es otro de los textos de Chan Chun Jin, y de hecho hace poco un colega amigo me obsequió, imagínense, miren este, es para colocar el computador, que son todos los párrafos y todos los versos del Shanghan Luan que están descritos, y cuando yo, por ejemplo, estudiaba acá tenemos 398 versos que pertenecen al Shanghan Luan. Cuando yo estudiaba, por ejemplo, el ramo de Shanghan Luan me pedían memorizarlos, y teníamos que memorizar 150 versos. De estos 398, el profesor eligió 150 versos y teníamos que memorizarlos. Tenemos que sabernos al pie de la letra, como se dice. Y también utilizar las fórmulas de cada uno de estos como requerimiento para poder aprobar los ramos en la universidad. Aspectos académicos. Así que fue una gran experiencia. ¿Y para qué lo hacían en este caso los chinos? Lo hacen porque ellos entienden que si uno puede memorizarlos al pie de la letra, uno puede entender el uso clínico de cada una de las fórmulas, entonces eso va a potenciar, va a permitir que tengas una visión más amplia en el aspecto clínico. Entonces el profesor Juan Juan, que es el profesor que mencioné la semana pasada, que hace uso de las fórmulas clásicas y es el director del centro del Instituto Internacional de Jin Fan, y es un profesor clínico que de la clínica finalmente él desarrolla este sistema teórico. Él establece como, él lo que hace es estudiar cada una de las materias médicas que usa Chan Chun Jin y utilizar las fórmulas que el profesor, que Chan Chun Jin describió. Entonces el profesor Juan Juan establece dos conceptos, ¿bien? Que son estos dos conceptos que mencioné la semana pasada. El Yaocheng, síndrome de materia médica, y el Fancheng, síndrome de fórmula, ¿sí? Y estos dos conceptos no los tiene, por supuesto, únicamente el profesor Juan Juan, pertenecen a todos practicantes, a todos los practicantes de medicina china que hacen uso de las fórmulas clásicas, y ese síndrome
entonces el profesor Juan es lo que nos trata de enseñar es que ustedes cuando vean a una persona, observen cuáles son los síntomas y los signos que refiere a esa persona. Y esos síntomas y signos, vincúlenlo con una materia médica que ustedes puedan utilizar. Es decir, no es lo mismo que una persona nos diga, me siento cansada, ¿bien? Pero tengo distensión abdominal, tengo estreñimiento, eh, me duele la cabeza. Yo creo que con eso es suficiente. Entonces visualicen una persona que se siente cansada, pero tiene distensión abdominal, estreñimiento y le duele la cabeza. Eso es persona tipo A. Y persona tipo B es una persona que dice, me siento cansada, pero tengo eh, tengo tengo distensión abdominal, igual, de la misma manera, pero además tengo diarrea y me mareo con mucha facilidad, ¿sí? Entonces, para el profesor Juan, son dos tipos distintos de síndrome de materia médica. Ambos casos, las personas se sienten cansadas y tienen distensión abdominal. Pero en el caso de acá, tenía estreñimiento y además le dolía la cabeza. En cambio, en el caso de acá, las deposiciones estaban blandas, posiblemente hay diarrea, y la persona se marea con facilidad. Entonces, para lo que los médicos describen como el CHAN, el síndrome, es totalmente distinto. Y el profesor Juan, como yo les comenté la semana, él integró un concepto muy importante que es la constitución de la persona. ¿Cuáles son las características físicas que tiene la persona? ¿Es una persona más delgada? ¿Es una persona más vasta en constitución? ¿Una persona que tiene la cara más roja, más pálida, una persona más aceitosa? Esas son características sumamente importantes del uso de las materias médicas. Bien, una vez que nosotros logramos tener el Yao-Chen, que es el síndrome de la materia médica, entonces nosotros ampliamos ese síndrome de materia médica y nos vamos al síndrome de la fórmula. Que en este caso, nosotros vamos a dar una fórmula específica para tratar ese conjunto de signos y síntomas. Muy bien. Entonces, preguntas o dudas que tengan sobre estos dos conceptos esenciales de la fitoterapia de la medicina china. Yao-Chen y Fan-Chen. Síndrome del uso de cada planta, cada hierba o materia médica, y el síndrome de usar una fórmula de la medicina china. Bien, si tienen dudas, las pueden dejar escritas en el chat. Recuerden que eh, las fórmulas van a combinar dos o más materias médicas, ¿sí? Así que nosotros vamos a entender eh, cómo combinar esas materias médicas. Acá les dejo estos dos textos. eh, Este es uno y este es el otro, eh, originalmente escritos en chino por el profesor Juan y posteriormente traducidos al inglés, en este caso, que hablan sobre las 50 materias médicas de la medicina china desde la visión de Zhang Zongjing. Entonces, el profesor Juan describe específicamente los Yao Zheng de 50 materias médicas de la medicina china. Después él continuó ampliando para lograr llegar a un mayor espectro de materias médicas, y él los describe en otros textos. Pero estos son las 50 materias médicas esenciales que tenemos en la medicina, en la medicina china. Así que cuando estudiemos el diplomado, nosotros vamos a tomar este texto, lo vamos a tener como referencia, igualmente se los voy a compartir y si ustedes los pueden comprar, fantástico. Y este texto lo vamos a utilizar como un texto, como una bibliografía de respaldo para hacer digamos, ir avanzando progresivamente con las clases, porque en las clases vamos a ver materias médicas y vamos a ir al texto para entender y hacer una reflexión sobre lo que explica el profesor Juan. Entonces es muy importante que para todo practicante de la medicina china que vaya a hacer uso de la fitoterapia, de la farmacopea, vaya a este texto del profesor Juan. Y el segundo es el que le mencioné la semana pasada, Shi Da Lei Fan, las 10 grandes familias de fórmulas, donde el profesor Juan se centra más que todo en describir el síndrome de la fórmula en general. Como en vez de describir cuál es el síndrome del Queishe, de la rama de canela,
él amplifica ese síndrome del Quechua y describe el síndrome de las fórmulas que pertenecen a Quechua, como ahí voy a decir el nombre en chino. Quechua Tang, la decocción de Quechua, o Quechua Fulingwang, que también se la mencioné la semana pasada, Quechua, que es la rama de canela, más Fuling, que sería la poria. Después tenemos otras variaciones, Bulin, Sang, Quechua ya Hopotan, Quechua ya Futsutan, muchas variaciones que tenemos con las fórmulas de Quechua, ¿sí? Así que estos dos textos son sumamente importantes para entender el uso de las fórmulas de la medicina china. Cuando nosotros damos una fórmula de fitoterapia, nosotros estamos pensando qué es lo que nosotros vamos a generar en esta persona, ¿sí? ¿Qué reacción nosotros vamos a generar en la persona? En la acupuntura tendemos nosotros a atribuirle a los puntos de acupuntura acciones como diaforética o acciones como tonificar o dispersar. Eso tendemos a hacerlo con los puntos de acupuntura, pero al parecer no es la manera adecuada de nosotros categorizar las acciones de los puntos de acupuntura, que un punto tonifica, un punto dispersa, o un punto enfría, un punto calienta. Esos son términos que fueron extrapolados de la fitoterapia de medicina china a la acupuntura después de los años 50, cuando se genera este cambio de la medicina china antigua y pasa a ser la MTC, la medicina tradicional china, o en inglés se le dice TCM. Y esa TCM o ese MTC es la sistematización de la enseñanza de la medicina china, entonces tratan de estandarizar todos los conceptos que se utilizaban en la época. Entonces empezamos a tener puntos como intestino grueso 11, que son puntos que lo utilizamos para enfriar el cuerpo. No sé si ustedes lo han escuchado así. ¿Alguna vez han escuchado que Qi Chi, intestino grueso 11, enfría el calor del cuerpo? Escríbanlo en el chat para ver si me están siguiendo y si les hace sentido lo que estoy diciendo. Pero Qi Chi, si nosotros observamos realmente el uso clínico de Qi Chi, no únicamente, ya, por lo menos así estamos ahí en la misma página. Qi Chi, si se dan cuenta, tiene usos que enfrían, pero también se utiliza muchas veces para calentar el cuerpo. Entonces los puntos de acupuntura no, no tienen acciones como de enfriar o de calentar, sino lo que hacen los puntos de acupuntura realmente son modular la función del canal o en este caso del neurotransmisor. Lo que hacen es modular la función del organismo. Porque si no fuese eso, no tendría sentido para que nosotros utilizamos Qi Chi, intestino grueso 11, para tratar estreñimiento o para tratar diarrea. O un paciente con un cuadro de calor o plenitud en Yang Ming, lo podemos utilizar, pero si un paciente tiene frío y deficiencia en Yang Ming, también podríamos utilizar Qi Chi. Con diarrea o con vómito, también podríamos utilizar Qi Chi, ¿sí? Porque es un punto gemar, va a regular y armonizar el canal. Entonces no habría contraindicación de uso de Qi Chi, tanto para exceso como para deficiencia, tanto para frío como calor. Pero en la fitoterapia no ocurre eso. La fitoterapia, como tiene naturalezas térmicas y tiene sabores, sí tiene tendencias o inclinaciones directas, que no ocurre con la acupuntura. Nosotros cuando damos una fórmula, que en este caso es purgativa, como acá uno de los métodos de tratamiento, acá si se dan cuenta hay una fórmula que se llama Xiafa, purgación, purgativa. Bien, entonces acá damos materias médicas que son amargas, posiblemente son frías, y van a interactuar directamente en los intestinos de la persona. Y van a generar que se disminuya la absorción de líquidos en el intestino grueso, por ende las deposiciones van a ser mucho más blandas, y por ende vamos a laxar o vamos a purgar la persona. Y esa acción es netamente una acción podría ser de enfriar prácticamente y de laxar, descendente la acción. ¿Sí? En cambio, nosotros en acupuntura, si vuelvo a hacer el análisis, cuando, por ejemplo, colocamos estómago 25, ustedes lo han utilizado, ¿no? Qian Shu, para aquellos practicantes de acupuntura. Y estómago 37, Shan Ji Shi, ¿lo han usado? Yo creo que sí. ¿Para qué lo usamos?
para tratamientos de intestino, porque Tianshu es punto mu, Shanxi es punto gemar inferior. Y ambos puntos los podemos utilizar, voy nuevamente al ejemplo, para estreñimiento o para diarrea. Es decir, no podríamos, digamos, describir el uso de Shanxi o de Tianshu como puntos que purgan a la persona. No, porque nosotros también sabemos que lo podemos utilizar en diarrea. ¿Les hace sentido lo que estoy diciendo? ¿O no? Escriban en el chat. Me dejan sus comentarios y recuerden que al final de la clase vamos a tener, ya, perfecto. Gracias, Paula, gracias, Ariela. Vamos a tener un espacio para responder preguntas al final de la clase. Gracias, Jessica. Buenísimo. Entonces, las fórmulas sí tienen tendencias específicas. Y esas tendencias que tienen las fórmulas, eh, entonces nosotros las vamos a observar con cada uno de estos 8 métodos de tratamiento. Uno de los métodos, entonces, va a ser la diaforesis. Nosotros damos una decocción, inmediatamente va a generar en el paso de unos minutos que la persona empiece a sudar. Esa es una reacción que ocurre con muchas fórmulas que tienen más características picantes. Eh, sí, picantes, como el uso del mahuan, de la efedra, o el uso del cueche, de la rama de canela. De hecho, acá tengo una fórmula que se llama Ma Huan Fu Si Xi Xin Tang, no se ve nada, pero es una fórmula que tiene efedra, y la efedra va a ser picante y va a ser tibia. Y su acción principal, además de tener una acción bronquiodilatadora, tiene una acción que aumenta la apertura de los poros de la piel. Entonces, cuando uno toma efedra, uno empieza a aumentarse los latidos cardíacos, empieza a sentir como va a tener una reacción más de calor y empieza, si se cubre, va a empezar a sudar. Es una respuesta totalmente normal de las fórmulas de fitoterapia. Posteriormente tenemos vamos a ir como a los que más podamos entender. Acá tenemos el chinfa, ¿bien? Fórmulas que enfríen, que era justamente lo que yo les estaba diciendo de fórmulas que son frías en su naturaleza. Entonces, cuando hay patologías de calor, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente una, una tonsilitis o una amigdalitis que yo tuve cuando vivía en Nanjing por los cambios climáticos, por ese ataque de viento frío, como describimos en la medicina china, que tenía una sensación quemante en la garganta, una sensación eh, de ardor, no podía tragar, y recuerdo haber tomado una fórmula que una de las materias médicas que tenía era boje, que es la menta, y otras materias médicas como lian chao, y esa fórmula, cuando yo la tomaba, sentía una sensación refrescante en mi garganta. Bien, y en cuadros febriles, la persona después de tomar estas decocciones puede percibir una sensación de frescura corporal, realmente. Después tenemos fórmulas de Wenfa, que caliente. Tomamos la fórmula y la persona va a experimentar un aumento de la temperatura corporal, va a sentirse con las manos, los pies más calientes, el abdomen más caliente, y dependiendo del motivo de consulta podría ser sensación de frío en las articulaciones o sensación de frío torácico abdominal. Y estas fórmulas van a cumplir ese rol, ¿sí? Después tenemos fórmulas, como les comenté, que purgan. Tenemos fórmulas que tonifican, que eso es una traducción no tan adecuada del término pufa en chino. Pufa significa rellenar algo, complementar algo. Entonces, cuando una persona realmente tiene un cuadro de deficiencia, de vacío, tiene una carencia de algo en el organismo, una carencia en minerales, en vitaminas, una carencia en nutrientes básicos para la subsistencia, entonces lo que nosotros hacemos es entregarle materias médicas que van a rellenar esas carencias que tiene la persona. Que eso no ocurre tampoco con la acupuntura. Nosotros decimos, por ejemplo, de hecho, hablamos mucho de estómago 36, por ejemplo, Susan Lee, o Tai Chi, riñón 3, decimos que son puntos que tonifican, que fortalecen el organismo. Pero ¿en qué nos basamos que esos puntos fortalecen? Imagínense una persona que tenga un cuadro de anemia, que tenga un cuadro de cansancio físico, muscular, pérdida de peso.
nosotros con el estímulo de estómago 36 no vamos a darle minerales o nutrientes a la persona para que esa persona pueda compensar esas falencias que su organismo no tiene. Eh, entonces, las fórmulas de fitoterapia realmente sí van a tener componentes que van a nutrir o van a compensar esas falencias que tiene la persona. Entonces la persona al tomar una decisión con ginseng, con renshen, entonces va inmediatamente al momento que su cuerpo comience a absorber esto, va a tener una reacción, digamos, una sensación de digamos, aumento de la vitalidad, se va a sentir con la mente mucho más clara, va a tener una mejor calidad, como nosotros en medicina china decimos que su yin chi, su chi nutritivo va a tener una mejor calidad. Entonces la persona va a tener una mejor respuesta al tratamiento cuando se le dan fórmulas que lo nutran, ¿sí? Espero que se esté entendiendo. Y desde el criterio, digamos, de la medicina moderna, son fórmulas que tienden a ser más dulces. Entonces aportan nutrientes desde la glucosa, desde, digamos, componentes esenciales que finalmente el cuerpo va a necesitar para mantener los mecanismos activos. ¿Bien? Tanto en el sistema nervioso como en la producción de hormonas. Entonces esas son las características que nosotros observamos con las fórmulas que fortalecen. Si nosotros colocamos estómago 36 o riñón 3, lo que nosotros posiblemente también estamos haciendo es modulando la función interna de nuestro organismo para que el cuerpo tenga una mejor eh, aceptación de los alimentos que le demos. Es decir, ¿cómo es un tratamiento eficiente de tonificación? Es un tratamiento que hacemos con acupuntura, con oxibustión, y luego la persona se nutre adecuadamente con la comida. Entonces, si combinamos ambas cosas, podemos potenciar nuestros resultados. Pero si tenemos las fórmulas, nosotros vamos a complementar esa deficiencia, esa carencia que refiere a la persona. ¿Sí? ¿Y cómo nosotros determinamos qué materia médica nosotros le vamos a dar a esa persona? No por la descripción, no porque nosotros le damos el manual de la fitoterapia y digamos, ah, mira, estas son las que tonifican, por ende esta te la voy a entregar. No, nosotros vamos a ver qué síntomas y qué signos tiene la persona. Y vamos a tener una gran variedad de fórmulas para tonificar o para fortalecer. ¿Sí? Tenemos técnicas de Xiaofa, cuando hay obstrucción, cuando hay estancamiento, que nosotros hablamos en la medicina china, entonces vamos con la técnica de Xiao. Tenemos la técnica de armonización, Hefa, cuando la persona está descompensada, tiene alternancia en sintomatología, ese síndrome que nosotros lo describimos en las patologías Shaoyan. Espero que para todas y todos les haga sentido. Shaoyan, esa alternancia entre frío y calor, tiene apetito, tiene como ansiedad de comer, pero a veces no tiene apetito. La habilidad emocional también es característica. Entonces, en esos casos, los antiguos decían, lo que tenemos que hacer es armonizar a la persona, con la finalidad de que no tenga esa tendencia de ir hacia un lado o hacia el otro. ¿Sí? Y emesis, que también es una técnica que existe en la medicina china, pero actualmente no es tan utilizada. Nosotros en clínica muy pocas veces vamos, de hecho yo nunca lo he utilizado, es dar una fórmula para inducir el vómito de la persona. Eso nosotros hoy en día no lo utilizamos porque para hacer eso tendríamos que estar con un monitoreo de la persona 24 horas. Yo lo visualizo que estas técnicas eran más en la China antigua, donde vivían en aldeas, en pueblos, entonces le dabas la fórmula y observabas cuál era la respuesta de la persona. Pero si la persona tenía una intoxicación digestiva de alimentos, tenía alguna obstrucción gastrointestinal, necesitabas purgar de una manera como a través del vómito todas estas sustancias que estaban agravando la sintomatología de la persona. Y para cuadros psicoemocionales severos, como cuadros psicóticos, como un cuadro esquizofrénico, eh, también podían utilizar técnicos eméticos para facilitar la regulación, digamos, del estado de la persona. ¿Sí? Entonces, estos son los 8 grandes métodos que tenemos en la fitoterapia de la medicina china y cada fórmula, cada familia de fórmula, de hecho, tiene una tendencia
en estos 8 métodos. Cada fórmula va a asociarse con uno de estos 8 métodos y nosotros, tanto el profesor Leroy Wang, que es mi colega, que también va a ser parte del diplomado, como mi persona, nosotros cuando les hablemos de las fórmulas les vamos a indicar esto calienta, esto fortalece, esto armoniza, esto es más laxativo, ¿sí? Para que ustedes tengan claro de cuándo y cómo utilizar cada fórmula. ¿Se entiende? Más o menos. Mm. Muy bien. Cualquier duda que vayan teniendo la pueden dejar escrita en el chat. Así la vamos a revisar y al final vamos a hacer ahí un cierre con la finalidad que a todos les quede lo más claro posible. La estructura de las fórmulas, esto no proviene de Zhang Zhongji. La estructura de las fórmulas es algo que aparece después, como para poder explicar y nosotros como estudiantes de la medicina china darle un razonamiento al por qué estos combinaron las materias de una manera específica. Entonces, la estructura de las fórmulas, lo que nos trata de incorporar son estos conceptos que ustedes ven en su lado izquierdo. Jun, Chen, Zuo, Shi. Jun, Chen, Zuo, Shi son como un rol jerárquico que se le atribuyen a las materias médicas de la medicina china. Ustedes se recuerdan que nosotros en el clásico interno del emperador amarillo, el emperador Huang, también nosotros le damos una jerarquización a los órganos. Eh, y esta jerarquización de los órganos proviene del confucianismo, proviene de esto descrito por Confucio, digamos, que existe un emperador, una emperatriz, que existe un primer ministro que asiste a este emperador, que hay asistentes, que hay mensajeros. Entonces nosotros a los órganos le damos digamos, una jerarquización con la finalidad de decir cuáles son los órganos principales y cuáles son los órganos que complementan el aspecto fisiológico del organismo. Y en este caso, las fórmulas también le utilizaron el mismo método con estas 4 grandes categorías para ellos determinar una fórmula, cómo nosotros, digamos, subdividimos a cada una de las materias médicas que le integran y cuál es la materia principal. Lo que pasa es que en el uso de las fórmulas de Zhang Hanluan del Jing Fang, generalmente el nombre de las fórmulas ya nos está diciendo cuál es esa materia médica principal o la materia médica de mayor excelencia. Antes de continuar, respondo las 2 preguntas del chat. Dice, se hablaba de los 8 métodos. ¿Estos métodos serían para tratar a través de la fitoterapia? Sí, Jocelyn, cuando hablamos de los 8 métodos, son 8 métodos que utilizamos en la fitoterapia de la medicina china para entender cuáles son las acciones de cada una de las fórmulas. Y estos 8 métodos en los años 50 fueron extrapolados a la acupuntura. Por eso estos métodos es muy probable que a ustedes les suenen conocidos, porque nosotros en la acupuntura también utilizamos la misma terminología para describir las acciones de los puntos en la actualidad. Pero clásicamente no se utilizaba esta terminología para describir el uso de los puntos de acupuntura, ¿sí? Se utilizaban otras maneras. Entonces, eh, se utilizó estos 8 métodos con la finalidad de enmarcar ese conjunto de fórmulas y saber cuáles son las tendencias y el uso. Eh, yo les compartí, Elizabeth, a través de su correo, el link del canal de YouTube de la Academia Chongqing, donde ese link aparece la clase de la semana pasada, ¿sí? Así que ahí lo pueden revisar. Y si no en YouTube, buscan Academia Chongqing. Les debería aparecer y ahí está el video. Igualmente lo voy a colocar en redes sociales para que estén ahí, puedan acceder a esta primera charla. Bien, entonces cada fórmula va a tener esta jerarquización. Tenemos un Jin, un Chang, un Zuo y un Shi. El Jin, entonces va a ser la materia médica que es la principal. ¿Cuál es digamos, el principal motivo de la consulta? ¿Cuál es la acción terapéutica que nosotros principalmente queremos generar al momento del tratamiento? Si una persona, por ejemplo, tiene un ataque de viento frío, tiene malestar corporal,
y nosotros queremos generar una acción diaforética, pues ese dream, ese monarca, esa emperatriz, tiene que ser una materia médica picante, que sea diaforética. ¿Se entiende? Si la persona tiene un motivo de consulta como un estreñimiento, distensión abdominal, dolor abdominal, y yo necesito laxar como acción terapéutica, entonces mi materia médica Dream o la monarca tiene que ser una materia médica purgativa. ¿Se entiende eso? Ahí me escriben en el chat. Y, por supuesto, esta materia médica monarca generalmente es la materia médica que tiene una dosis más elevada, con la finalidad de potenciar el tratamiento. Imagínense que están haciendo una cazuela, una sopita, una decocción. Entonces ustedes dicen, ya, esta cazuela va a ser de zanahoria. Se llama cazuela de zanahoria. No sé si existen cazuelas de zanahoria, pero imagínense una sopita de zanahoria. ¿Qué significa? Que el ingrediente principal, y que significa que el que tiene más cantidad va a ser la zanahoria o una sopita de cebolla, que hay personas que hacen eso. También el ingrediente principal va a ser la cebolla, ¿sí? O con cualquiera de los alimentos. ¿Se entiende? Quizás esa sopita de zanahoria tiene cebolla, pero el nombre hace que predomine la zanahoria en esa sopita. Muy bien. Chan, entonces va a ser el ministro, que significa que va a ayudar a la monarca en su función. Es decir, va a complementar la acción de la monarca. O va a tratar los síntomas o signos secundarios que están en ese proceso de tratamiento. Por ejemplo, si la persona, como les comenté, tiene estreñimiento, tiene distensión abdominal y tiene dolor, quizás la materia médica principal va a ayudar a laxar a la persona. ¿Sí? Pero la secundaria, el Chan, quizás va a ayudar a detener el dolor, porque la primaria no es tan eficiente para aliviar el dolor de la persona. Entonces le colocamos una segunda materia médica que alivie el dolor con la finalidad de trabajar con ese síndrome secundario. ¿Entienden? Y ya le voy a dar un ejemplo más conciso con una forma. Después tenemos Tsuo, que significa asistente, y estas materias médicas eh, digamos, ellas van a asistir tanto a la monarca como al ministro, ¿sí? Van a asistir, van a potenciar sus acciones y en algunos casos el asistente logra controlar o aliviar el grado de toxicidad que tienen algunas materias médicas. Bien, un ejemplo de ellos es el uso del mahua, de la efedra. La efedra em, es una materia médica, como les comenté, bronquiodilatadora, por ende es utilizada para cuadros respiratorios, para asma, disnea, en patologías como una bronquitis, una neumonía, eh, un cuadro asmático, se podría utilizar Mahuan, es muy eficiente. Pero Mahuan tiene esta característica que irrita el sistema nervioso y también genera aumento de las pulsaciones cardíacas. Entonces nosotros damos una materia asistente que en este caso podría ser la regaliz o el cansado, con la finalidad de minimizar la toxicidad o esos efectos adversos que tiene el Mahuan. Entonces, cada vez que damos Mahuan, le colocamos cansado con la finalidad que Mahuan genere una acción en la persona, pero la regaliz o el cansado va a regular esa toxicidad o ese aspecto más de activación que tiene el Mahuan. ¿Sí? Eso es principalmente eh, la característica del asistente. Y Shi, que sería el número 4, se entendería que es una materia médica que en muchas fórmulas la tiene, que genera un efecto más armonizador de la fórmula. Bien, es como que nosotros le colocáramos, para ver un ejemplo, eh, sí, imagínense que están haciendo no, vamos, sí, imagínense que están haciendo unas lentejas y ustedes a las lentejas le agregan algo, alguna sustancia que sea de su preferencia. Alguien me va a decir, no, no se le puede colocar papas a las lentejas, pero imagínense que le agregan papas para que el sabor de las lentejas, que tiene quizás cúrcuma,
muy intensa, la papa logra suavizar, logra armonizar el sabor de esas lentejas con cúrcuma. Eh, Alguien me dirá, no, no le coloques papas a las lentejas. Es muy probable, pero es el ejemplo que se me ocurre por los momentos. Les voy a dar un ejemplo de lo que yo sí conozco, que es la fitoterapia de medicina china, pero imagínense, algo que ustedes le agregan a una preparación para hacer, para que se genere una homogeneidad de los sabores, para que se genere una moderación digamos, de lo que nosotros estamos degustando. Eh, eso, eso es principalmente. Bien. Y en algunos casos, ese shi, que sería el último, la materia médica que armoniza, también podría ser mensajero guía. Que ese mensajero guía significa que nosotros tenemos una decocción que queremos que tenga efecto en la cabeza, entonces le agregamos una materia médica que ascienda, que vaya a tratar patologías de cabeza para que esa acción terapéutica se efectúe principalmente en la cabeza. Es como si fuera un target, como si fuera un blanco. Una materia médica, la farmacología funciona así. Tú agregas un medicamento que tiene un target, que tiene un blanco. Es decir, nosotros queremos que esta materia médica haga efecto en la cabeza, agregamos, o queremos que esta fórmula tenga acción en la cabeza, damos una materia médica adicional que vaya hacia la cabeza. Queremos que esta fórmula tenga efecto en el yao inferior, en las extremidades inferiores o en la cavidad pélvica, damos una materia médica que descienda hasta la cavidad pélvica. Entonces tenga efectos ginecológicos, tenga efectos en el aspecto de la fertilidad. Eso ocurre mucho en la fitoterapia. O una materia médica que vaya hacia la piel. ¿Sí? Bien, esas son las características principales de cada una de estas cuatro grandes categorías. Si tiene alguna duda con esto, me avisa. Igualmente les voy a dar un ejemplo más conciso con una fórmula muy sencilla para que la puedan entender. ¿Sí? Entonces, para que les quede claro, cuando decimos zhong yao o yao, se refiere a una materia médica. Cuando decimos fanji o fan, se refiere a una fórmula, que es un conjunto de materias médicas, como es el caso de Quechutan, como fórmula. Entonces tenemos a Quechutan. Y esta fórmula es una fórmula, de hecho acá la tengo, en gránulos. ¿Bien? Esta fórmula Quechutan es una fórmula que es principalmente utilizada para tratar patologías de exterior, esas patologías que nosotros decimos, oh, hay un ataque de viento frío en la superficie, donde la persona comienza a tener malestar corporal, comienza a tener un poco de frío en la espalda, rigidez en la musculatura cervical o la espalda, posiblemente puede existir un aumento de temperatura corporal, puede haber escalofríos, o la persona puede tener como una sudoración espontánea, como una sensación como incómoda, donde la persona empieza a sudar y empieza a sentirse mal, como esa sensación me estoy resfriando, me va a generar que muchos de nosotros lo hemos sentido en algún momento de nuestra vida que hemos sido expuestos a cambios de temperatura. Entonces, esta fórmula es una fórmula que la principal tendencia es que es más picante y más tibia. Por ende, su acción es más diaforética o logra sacar ese factor patógeno hacia la superficie o lo puede expeler hacia el exterior. Eso es lo que nosotros entendemos. Entonces, eso hace que sea utilizada para tratar un cuadro febril. La persona podría tener dolor de cabeza, podría sentir frío corporal, podría tener algún resfriado o se resfríe con mucha regularidad. Y en algunos casos las personas van a tener palpitaciones, puede que esté acompañado de palpitaciones, puede que esté acompañado de un pulso más flotante, más tenso, eh, o un pulso flotante que esté más débil. Eso es muy probable que esté presente en la fórmula Quaitr-Tan, ¿sí? Esta fórmula tiene 5 materias médicas. Una es la rama de canela, que es la primera, Quaitr. La otra es eh, la otra es la peonía, alba, baishao, ¿sí? La otra es el regaliz, que sería el cansao. La otra es el jengibre, fresco, shenjiang. Y lo otro es hongzao, los dátiles.
Entonces, 5 ingredientes tiene esta decocción. ¿Se va entendiendo como el tipo de cuadro que estamos tratando? Entonces, esta fórmula fue utilizada por Chan Zhongjin en su texto Shanghan Luan en múltiples ocasiones y la describe con mucha especificidad. De hecho, uno de los versos, no es el único de los versos, dice lo siguiente, dice, Taiyang Zhongfeng. Es una patología de Taiyang, y en este caso dice, hay un ataque de viento en Taiyang. El yang de la superficie, el yang se manifiesta en la superficie, y el yin va a estar débil. Entonces, como el yang está en la superficie, se manifiesta con calor, y como el yin está débil, se manifiesta con la sudoración espontánea. Hay una sensación de adversión al frío, hay un malestar o un desagrado con el viento, por ende decimos aversión al viento, hay una sensación febril, como una sensación de calor, especialmente en la cabeza y en la espalda, hay congestión nasal, náuseas, y en ese caso, o en ese cuadro clínico, nosotros debemos dar Queitrita. ¿Sí? Así es como lo describe Chan Zhongjin en su texto. Y como ustedes se dan cuenta, ahí está la imagen, que están estos 5 ingredientes o 5 materias médicas. Acá tenemos Queijo, acá tenemos la peonía alba, tenemos el jengibre fresco, los dátiles y el regaliz. 5 materias médicas. Entonces esta fórmula, si nosotros la colocáramos en este filtro de las estructuras de las fórmulas, entonces veríamos de la siguiente manera eh, a esta fórmula. El Twin, el Monarchy, recuerden que es la materia médica que le da el nombre a esta decocción. Entonces, ¿cuál sería? Queijo, la rama de canela. Y la rama de canela entonces va a ser más picante, más tibia, por ende va a generar una acción más diaforética, de ir hacia la superficie, de expeler este factor patógeno hacia el exterior. Bien, entonces entenderíamos que el Queijo lo que hace es reforzar el aspecto yang de la persona. Y actúa, no sé si ustedes recuerdan el proceso de estudio de la medicina china, de 2 aspectos esenciales de la existencia. Uno es el wei y el otro es el yin, ¿sí? El yin wei. ¿Se acuerdan? ¿Alguna de ustedes lo había escuchado antes? Yin nutritivo y el wei defensivo. Si alguna vez lo han escuchado, escriban en el chat para ver, ahí seguirles a ver si estamos en la misma página. Ya, perfecto. Gracias, Jessica. Gracias, Jacinta. Yin Wei. Yin nutritivo, Wei defensivo. Entonces, el Wei el Queijo, o en este caso el Queijo, lo que va a beneficiar es ese aspecto defensivo del organismo. ¿Sí? Ese aspecto que va a prevenir que otro factor patógeno ingrese hacia la superficie o que lo defensivo pueda luchar de la mejor manera o de manera más eficiente contra el factor patógeno externo. Y luego tenemos en Shen como ministro a Bai Shao, que Bai Shao sería una materia médica más ácida, más fría, y en este caso, recuerden que el ministro va a tratar otros síntomas asociados al motivo de consulta, y ese otro síntoma es que la persona tenía como una sudoración espontánea. Entonces, Bai Shao, al ser ácido, lo que va a hacer es regular ese aspecto yin nutritivo para que ese sudor o ese líquido corporal no salga de nuestro organismo. Entonces él entendió o se explicó que había una desregulación entre el Wei Qi y el Yin Qi, el aspecto nutritivo y el aspecto defensivo. Y al desregularse, entonces lo nutritivo se va hacia el exterior y lo defensivo no está pudiendo luchar contra este factor patógeno externo. Entonces, en este caso, Queijo y Bai Shao, las dos interactúan modulando esta función Yin-Wei. De esta manera, sacamos el factor patógeno externo y conservamos los líquidos corporales o conservamos ese aspecto nutritivo en el organismo. Ahí tenemos Yin y tenemos Chan. Luego tenemos al jengibre, que en este caso el jengibre va a asistir a Queijo. Aquí está Shen Jiang, asiste a Queijo,
Y tenemos a Hongzhao, que son los dátiles, que existe a Baishao. Entonces tenemos el asistente, son dos asistentes, un asistente para la rama de canela y un asistente para la peonía alba. El jengibre fresco, lo que al tener un sabor picante y al ser tibio, al igual que la rama de canela, lo que hace es potenciar la acción de cuello, ¿sí? Entonces ayuda o incentiva a través de la sudoración de expeler ese factor patógeno. Y Honsao, como es dulce y nutritivo, entonces lo que va a hacer es fortalecer la acción de Bai Shao de poder contener esos líquidos que sí son nutritivos y mantenerlos en el organismo. Entonces la persona lo que se genera es una modulación de esa sudoración y finalmente se comienza a generar un alivio en los síntomas de malestar corporal, dolor de cabeza, rigidez muscular, y la temperatura corporal, al modularse esta acción, empieza a disminuir. Entonces, por ende, esto es una fórmula antipirética, ¿bien? Que logra modular bastante bien la temperatura corporal. Y finalmente tenemos a la regaliz, al cansado, que es una materia médica por excelencia neutra. Bien, entonces va a armonizar, va a neutralizar las demás materias médicas y de esa manera va a generar una acción más homogénea en la decocción, ¿sí? Y también es dulce, entonces va a ayudar mucho al yao medio para que la persona al tomar la decocción, digamos, su sistema gastrointestinal pueda recibir esta fórmula de una manera agradable. Esos son cómo nosotros a través de este precepto de la jerarquización subdividimos la decocción Quechua. ¿Se entiende? ¿Les queda alguna duda? Escríbanla en el chat. Y si quieren conversar, hablar esa duda, vamos a esperar hasta el final de la clase para hacerlo. ¿Sí? Vamos bien. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Cómo va la fórmula Quechutan? Por supuesto, en las clases nosotros vamos a enfatizar mucho las dosis, tanto en polvo como si hacemos una decocción, y les vamos a decir cuántas dosis o cuánto porcentaje debería existir de cada una de las materias médicas para que les haga sentido al momento que ustedes prescriben. ¿Sí? Suponiendo que sea visto de una manera más tradicional, lo que se hace es que se toman las materias médicas como en su formato original y uno toma, por ejemplo, 15 gramos. Entonces toma 15 gramos una materia médica y lo coloca. Después toma, no sé, otros 10 gramos de otra materia médica y coloca esos 10 gramos en la decocción. Entonces con las materias médicas unas las va combinando dependiendo del gramaje y generalmente se coloca 1 litro de agua y se hierve, ¿sí? Se hierve por unos 30 minutos aproximadamente y posteriormente se cuela hasta sacar digamos, esa decocción y se van a hacer, y ese resultado, que son aproximadamente 300 mililitros, se divide en 2 o 3 tomas al día. Entonces uno toma 2 o 3 veces y le va generando una acción, ¿bien? Va a generar una acción, una sensación corporal, la persona va a tener una ligera sudoración y sus síntomas van a disminuir. Y para potenciar la acción, es necesario que la persona se tome una sopita de arroz caliente. Entonces se toma este congee, esta sopita de arroz, y le va a generar una acción, una sensación bastante placentera, que esto va a aliviar los síntomas que refieren en nuestros pacientes. ¿Sí? Esto es como el uso clásico. Y hoy en día nosotros tenemos los gránulos y nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a decirle a la persona, usted tiene que tomar esta fórmula 2, 3 veces al día, dependiendo de la posología de nuestra indicación, y la persona lo va a tomar, idealmente que también lo combine con una sopita de arroz y que descanse, ¿sí? Para que su recuperación sea mucho más rápida. El profesor Juan Juan decía que es muy importante observar qué tipo de constitución, qué tipo de característica física tiene la persona. ¿Sí? Si la persona es delgada, si la persona, qué tipo de abdomen tiene esa persona, qué tipo de cara tiene la persona. Entonces el profesor Juan Juan indicaba que esta decocción lo utilizábamos en personas que fueran delgadas, que tuvieran una complexión pálida, que se mostraran como bien cansados, bien agotados físicamente. Generalmente eran personas con constituciones de deficiencia, de carencia corporal. Y que las personas
tuvieran enfermedades con mucha regularidad, como que no, siempre me estoy resfriando, eh, siempre me enfermo digestivamente, no sé, no como cualquier cosa y me puede caer mal. Esas son características del uso de Coichitan. El abdomen generalmente es plano y los rectos abdominales están bien tensos, ¿sí? Los ojos generalmente tienen un aspecto más enérgico, los labios pueden ser más pálidos, más violáceos, y el pulso generalmente es un pulso más flotante que está en la superficie. Para Quechetan, entendemos que el pulso flotante tiende a ser un poco más débil, entonces cuando uno lo presiona, desaparece con mayor facilidad, ¿sí? La lengua generalmente es una lengua más pálida o más rosada, y la saburra no es tan gruesa, es generalmente una saburra más fina, más húmeda, más blanquecina. Esas son las características de una persona con un patrón Quech, ¿sí? Y el uso clínico que se le da a esta decocción son personas que tengan un cuadro respiratorio, un cuadro febril, o personas que tengan una sudoración espontánea constante, o las personas hayan perdido mucha sangre, han tenido hemorragias, por ejemplo, una persona que haya tenido algún tipo de, digamos, de algún accidente o algún mioma uterino, que hayan perdido mucha sangre y estén refiriendo a cuadros de anemia, que además tengan frío, estén pálidos, nosotros podríamos pensar en utilizar Quechutan, ¿sí? O personas que tengan síntomas gastrointestinales, podría ser una diarrea, podría ser un púrpura eritematoso, podría ser un cuadro de hipotensión, hipoglicemia, de anemia, como les comenté, podríamos utilizar perfectamente Quechutan. O en algunas cardiopatías también se podría utilizar Quechutan. Entonces ahí tenemos, eh, digamos, las características y el uso clínico en base a la experiencia del profesor Juan de cómo utilizar Quechuta. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Les hace sentido? Pues un poco difícil en esta segunda instancia poder entender el uso de la fórmula. Bien, voy a avanzar un poquito más. ¿Sí? Voy a avanzar para ver si les va quedando toda esta información que les voy comentando. Por otra parte, cuando nosotros generamos interacciones de dos o más materias médicas, se generan estos efectos, ¿sí? Que son 7 efectos que tenemos en las materias médicas. Tenemos el efecto simple, que es el uso individual, tenemos un refuerzo mutuo, tenemos una asistencia mutua, tenemos una incompatibilidad, tenemos antagonismos, tenemos supresión y tenemos respeto o temor. Así son las traducciones más literales. Entonces, cuando nosotros damos una fórmula, si la fórmula tiene un solo ingrediente, o hacemos uso individual de una materia médica, por ejemplo, que alguien le dijera a la otra persona, toma solamente Angélica sinensis, Tanquay, que es una materia médica que nutre la sangre. Entonces, solo le damos Danquay a la persona y la persona hace uso únicamente de Danquay y nosotros observamos cómo es la evolución de la persona. O tomar ginseng, como es el caso de Dushentan, que es una decocción que solo tiene ginseng, solo tiene renshan. Entonces, en esos casos, nosotros determinaríamos que el efecto no se potencia con otras materias médicas, sino que es un efecto individual de cada materia médica. Refuerzo mutuo, Xian Xu, significa que dos o más materias médicas se potencian en su acción terapéutica. Entonces, en este caso, por ejemplo, entendemos que queremos generar un efecto que complemente la acción terapéutica, como es el caso, por ejemplo, para tratar patologías gastrointestinales, una persona que tenga diarrea y que tenga malestar digestivo, cansancio, distensión abdominal, las heces más líquidas, entonces le damos Fulin Laporia y lo complementamos con Baitu, las tratiloides, con la finalidad de ayudar a esa acción más astringente de los intestinos a poder que el intestino grueso absorba la mayor cantidad de líquidos y las deposiciones empiecen a compactar mejor. Bien, y no se pierdan todos estos nutrientes a través de nuestro sistema digestivo. Entonces, dos materias médicas se potencian entre sí para generar una acción.
¿sí? Se refuerzan mutuamente. La asistencia es un poco, digamos, que una va a asistir a la otra para potenciar la acción terapéutica. Quizás aquí podríamos ver el ejemplo de el jengibre con la rama de canela, que en este caso el jengibre va a asistir a la rama de canela en su acción más diaforética y la rama de canela también va a asistir al jengibre al ser más tibio, entonces va a modular esa temperatura corporal. Entonces ahí vemos esa acción de asistencia mutua que ambas van a tener, ¿sí? Eh, También tenemos el temor o respeto de una hacia la otra, que es cuando una materia médica presenta cierta toxicidad, otra va a controlar los efectos adversos de esa materia médica. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos, por ejemplo, el uso que yo les dije de cansado de la regaliz con la efedra, el majoan. Entonces, la regaliz lo que hace es suprimir esos efectos secundarios que tiene el majoan. Y por eso es que hay una inhibición de esos efectos adversos. Tenemos Xiansha, que en este caso la materia médica lo que hace es inhibir ciertas acciones terapéuticas, va a suprimir el efecto terapéutico de otra materia médica. Entonces, en estos casos, nosotros en Jinfan no lo utilizamos mucho, pero en, en otras fórmulas hay materias médicas que tienen alta toxicidad, entonces solo queremos usar una parte de las acciones terapéuticas de esa materia médica. Entonces utilizamos otra materia médica para inhibir o suprimir todo ese efecto tóxico que tiene la materia médica y de esa manera, digamos, puede ser eficiente o puede usarse en la clínica, ¿sí? El antagonismo mutuo es digamos, una combinación que tendemos a evitarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando colocamos a dos materias médicas juntas, una va a inhibir las acciones de la otra y no va a dejar, digamos, como la supresión que está arriba, no va a dejar ningún efecto, ninguna acción terapéutica en esa decocción. Entonces hay indicaciones de cuáles son las materias médicas que no tenemos que combinar. Y tenemos a Xianfan, que es la incompatibilidad, que en este caso, si combinamos a dos materias médicas, estas se van a volver tóxicas, entonces van a generar muchos efectos secundarios. Entonces aquí tenemos estas 7 características de las combinaciones de materias médicas, que claro, ahora ustedes las escuchan y no les va a quedar totalmente claro porque aún no han tenido la experiencia de ver las fórmulas y empezar a entender cómo se combinan las materias médicas. Pero a medida que vayamos avanzando en el entendimiento de las decocciones de las fórmulas, entonces van a ver que cada fórmula va a tener ciertas materias médicas que se van a reforzar, ciertas que se van a asistir, ciertas materias médicas que no tienen compatibilidad. Entonces yo le voy a decir, ya, esta fórmula con esta fórmula no la pueden combinar entre sí, o esta materia médica con esta no la pueden combinar, ¿sí? O hay fórmulas que finalmente nosotros las vamos a colocar para que una pueda suprimir un poco el efecto terapéutico de la otra y de esa manera ser más eficiente. Así que ahí están como las combinaciones factibles de las materias. ¿Dudas o preguntas que tengas? Muy bien. Y ya para cerrar, entonces les comparto esta decocción. Pan, xia, xie, xin, tan. Y esta decocción es una fórmula de Transong Jin, bien, una fórmula clásica que tiene un excelente efecto gastrointestinal. Entonces, si bien lo que les quiero, digamos, expresar, transmitir, es la eficiencia clínica que tiene esta decocción, bien, porque nosotros en nuestro diplomado vamos a ir como más detalladamente a entender cuál es el contexto de uso de Pancia Cisintan y cuáles son los efectos terapéuticos que tiene cada una de las materias médicas que tiene Pancia Cisintan para el tratamiento de este síndrome, ¿no? Entonces, por ahora, si bien están viendo en la pantalla 7 materias médicas que forman parte de esta decocción Pancia Cesintan, vamos a centralizarnos más en los síntomas.
Entonces los síntomas son síntomas gastrointestinales. La persona va a tener una sensación urente en el epigastrio, reflujo gastroesofágico, acidez, va a tener dolor a la palpación en el epigastrio, va a tener pérdida de apetito posiblemente, puede que refiera úlceras bucales, úlceras digestivas, úlceras estomacales o en el tracto digestivo también tenga ulceraciones. La persona generalmente tiene las deposiciones más blandas, más pastosas, puede que tenga borborismos y todas estas características le genera a la persona referir un cuadro más de intranquilidad, insomnio, presión torácica, puede que también tenga palpitaciones. Entonces estos son los síntomas y los signos característicos del uso de Panciacicinta. Entonces, para que se vayan haciendo como una idea, estaríamos hablando de un cuadro de calor y estaríamos hablando de un cuadro de calor flema posiblemente. Hay calor en Yang-Min, calor digestivo, pero también hay flema porque hay síntomas psicoemocionales que están perturbando a la persona. O síntomas de calor que están perturbando ese Shen de la persona, ese aspecto psicoemocional. Entonces, esta fórmula, el profesor Juan cuando nos enseñaba esta fórmula decía O, P, Fan, Li, ¿sí? O la persona tenía náuseas, vómito, acidez, reflujo. Por eso es vómito. Ahí está número 3. P, que es una sensación de malestar o una plenitud epigástrica que se puede sentir, como está la imagen de este personaje, como en este sector, si ustedes están viendo la imagen, que este caballero tiene una sensación acá como incomodidad en ese sector. Y a la palpación se le agrava esta sintomatología. Fan, que sería número 3, que aquí lo coloqué como número 5, sería intranquilidad. La persona está nerviosa, está intranquila, no puede dormir bien. Y Li significa que la persona tiene diarrea, tiene las deposiciones más blandas o tiene borborismo. Su tracto intestinal no está metabolizando bien lo que se está, digamos, ingiriendo. Y estas personas es muy probable que tengan ulceraciones en algún sector del tracto digestivo. Desde la boca, sabemos que inicia el tracto digestivo, entonces podrían tener úlceras en los labios, en las encías, en la lengua, o en el esófago, estómago, o en alguna porción de los intestinos. Y también podría tener hemorroides. Es muy probable para el uso de esta decocción. Entonces, ya sabiendo estos síntomas, y estos signos, entonces entenderíamos que esta persona podría tener digamos, un diagnóstico como una gastritis aguda, una colitis, podría haber úlceras gástricas, podría haber algún tipo de úlceras bucales, reflujo gastroesofágico, ¿sí? Esas son las características clínicas que predominan en este tipo de personas. La saburra tiende a ser más gruesa, más amarillenta, la lengua tiende a ser más roja. Esas son las características que predominan en el uso de Panciacicinta. Bien, y múltiples ensayos clínicos han establecido una correlación del uso de Panciacicinta para el tratamiento del Helicobacter pylori. ¿Sí? Entonces, ellas han demostrado que pueden inhibir o reducir finalmente el Helicobacter pylori en los tratamientos. Muchas veces tratamientos integrativos donde hay medicina moderna y medicina china utilizada al mismo tiempo y ahí solamente utilizándolo con la medicina china. ¿Sí? Entonces, diríamos que la fórmula Panciacicintan combinada con tratamiento convencional es mucho más eficaz en el tratamiento de la gastritis con el Helicobacter pylori que si solamente utilizáramos la medicina convencional. ¿Sí? Porque pasa con muchos tratamientos que son un set de antibióticos que se le da a la persona que tiene Helicobacter. Si nosotros solo tomamos, en este caso, el conjunto de medicamentos de antibióticos, puede, y en muchos casos no es eficiente únicamente, y hay que repetir el tratamiento 2 o 3 veces, y es muy desgastante, te daña la microbiota intestinal, te genera mucho malestar digestivo, el tratamiento por sí. Entonces ahí está la fórmula Panciacicintan como una alternativa o un complemento al tratamiento.
¿Sí? Aquí vemos otro estudio sobre el mecanismo de acción de Pancia-Sisintán y dice que la acción que genera es mediante la inhibición de la proliferación celular y la regulación de este ciclo celular. Bien, para finalmente, eh, digamos, reducir esos efectos inflamatorios que genera el Helicobacter. Entonces va a tener efectos desinflamatorios, digestivos, y aquí podríamos resumir un poco las acciones de Pancia-Sescintan. Dicen, 1, antiinflamatorio y bactericida. ¿Sí? 2, protege y repara la mucosa gástrica. 3, hay un aspecto inmunológico donde hay una regulación inmunológica. ¿Sí? Y 4, regula la flora intestinal. Entonces, finalmente es una decocción probiótica y mantiene una armonía y un dinamismo en todo nuestro organismo. Y también hay un efecto psicoemocional que en este estudio al menos no está mostrado. ¿Sí? Así que ahí les dejo esta gran fórmula Pancia-Sisintán que por supuesto va a estar incluida en la enseñanza del diplomado. Eh, Eso principalmente. Pola está en el grupo, escribe, ¿puede tener heces con sangre también? Sí, es muy probable que exista hemorragia por causa de las ulceraciones. Y ahí nosotros tenemos a Juan Lien, que es la materia médica Coptidis, que es esta que está por acá, que es una de las materias médicas principales de esta decocción, y el Coptidis está acá Juan Lien, Coptidis rizoma, tiene efectos antihemorrágicos, va a ayudar a detener el sangrado digestivo. Entonces, por ende, esta decocción sí puede tener sangrado digestivo. ¿Sí? Muy buena pregunta, Paul. Muy buena pregunta. Bien. Muchas gracias por participar de esta segunda charla. Voy a dejar la grabación hasta acá y así voy a dar un paso para las preguntas que quieren hacer ahora.